bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de todo lo relacionado con el síndrome del ovario poliquístico, porque me hicisteis preguntas exquisitamente buenas en mi Instagram cuando abrí la cajita de preguntas y dije, ostras, esto es demasiado y se merece un podcast. Así que voy a empezar con las preguntas y va a como introduciros un poco sobre el tema y luego hacer las preguntas, pero creo que muchas veces dentro de cada pregunta yo me puedo explayar, ¿sabes? Y es mucho más dinámico que yo me siente y os cuente como todo una clase entera sobre el síndrome del ovario poliquístico. Entonces, al final vuestras dudas me encantan todas siempre y siempre me dan como una dimensión de cosas que pues yo igual presupongo, ¿vale? Que son conocidas y os cuento unas cosas que a mí me interesan más y realmente no os sirven. Y al fin y al cabo yo esto lo hago para enseñaros, que sepáis más, que temáis menos y que elijáis mejor para haceros la vida mejor. Así que creo que lo más cómodo es que vaya contestando las preguntas. Dicho esto, me pregunta Nuria, ¿qué diferencia hay entre el síndrome del ovario poliquístico y la endometriosis? Pues todas las diferencias posibles, y como existen todas las diferencias posibles, pueden coexistir ambas situaciones. Entonces, el síndrome del ovario poliquístico, como su nombre indica, hace referencia a un conjunto de manifestaciones diferentes que en una mujer pueden tener unas y en otras otras. Es decir, no es una condición que tenga que cumplirse igual en todas las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que para diagnosticar el síndrome del ovario poliquístico hay que cumplir ciertos criterios, pero que pueden variar. ¿Cuáles son esos criterios? Según el último documento de consenso de 2023, ¿vale? De varias sociedades médicas, la Sociedad de Endocrinología Americana, la Sociedad Europea, el Centro de Estudio del Síndrome del Ovario Poliquístico, la Universidad de Monash, el Instituto de Medicina Reproductiva, etc. Entonces, en este contexto se restablecieron un poco los criterios que llevaban predominando desde aproximadamente 2006-2018. Entonces, ¿qué se hicieron? Se modificaron los criterios diagnósticos. En este sentido, para tener síndrome del ovario poliquístico, las mujeres adultas, porque es diferente en mujeres adolescentes, tienen que cumplir dos de los siguientes criterios. Dos de los siguientes, que tengas irregularidades menstruales definidas como ciclos de menos de 21 días o más de 35 días, o que tengas menos de 8 ciclos al año, que tengas hiperandrogenismo clínico o analítico. Quiere decir esto, que o bien tengas los marcadores androgénicos elevados, siempre que se midan bien, porque esto es un demonio, ya lo sabéis, y de hecho en este consenso hay un apartado dedicado exclusivamente a recordarnos a los médicos que hay que medirlo bien, los andrógenos, porque podemos pasar por alto un hiperandrogenismo por no medirlo bien en los análisis. Entonces, el segundo criterio es que tengas los andrógenos elevados en sangre o que tengas clínica de exceso de andrógenos, es decir, que tengas un exceso de vello corporal, que tengas un exceso de acné y caída del cabello. En cuanto a los andrógenos en sangre, se debería medir la testosterona total, la dehidroepiandrostenediona sulfato y la androstenediona. ¿Por qué? Porque los andrógenos pueden estar elevados no solo por los ovarios, sino también por las glándulas suprarrenales, en tanto que las alteraciones metabólicas y hormonales del síndrome del ovario poliquístico no solo afectan a los ovarios, sino que mediado por parte de la resistencia a la insulina y parte de la elevación de la prolactina, también contribuyen a que tus glándulas suprarrenales, que están encima justo de los riñones, de ahí su nombre, puedan producir un aumento de andrógenos, que al fin y al cabo contribuye a los síntomas de un exceso de andrógenos, como acné, caída del cabello y exceso de vello corporal. Entonces, el segundo criterio es que tú tengas un
un exceso de andrógenos o analítico o clínico, es decir, que los análisis estén bien, pero que yo en la exploración te vea exceso de vello corporal en zonas típicamente relacionadas con hombres, en tanto que son donde más receptores androgénicos hay, como la zona lumbar, la línea alba, los brazos, el abdomen, la espalda, la barbilla, el labio superior, o que tengas acné o caída del cabello típica de caída masculina, que es un poco, ya lo sabéis, pues las típicas entradas y la coronilla. El tercer criterio, ¿vale? Insisto, hay que cumplir 2 de los siguientes. Es que tengas un ovario con características poliquísticas o que tengas una hormona antimülleriana elevada. ¿Qué quiere decir un ovario que tenga características poliquísticas? Porque no vale cualquier quiste. Es decir, la causa más frecuente de tener quistes en los ovarios es estar en la edad fértil, ¿vale? Entonces no vale cualquier quiste ni tener 1 o 2. Tiene que haber más de 20 folículos en un ovario de 2 a 9 milímetros. Es decir, quistes de más de 9 milímetros no son característicos del síndrome del ovario poliquístico, en tanto que cuando tú tienes síndrome del ovario poliquístico, tienes quistes porque precisamente parte de las alteraciones que hay es que no se produce suficiente cantidad de FSH, que es una hormona que estimula el crecimiento folicular, con respecto a la LH. Tú tienes un poquito, pero no tienes suficiente para que los folículos terminen de madurar. De ahí a que empiecen a crecer, pero se queden a mitad. Entonces, se quedan a mitad, es que se quedan ahí. Hay muchos que empiezan a madurar como una carrerita, pero ninguno termina. Entonces ves muchos huevecitos, ¿vale? De ahí a que tienen que haber mayor o igual de 20 folículos, pero entre 2 y 9 milímetros. Es decir, ninguno termina de crecer porque le falta todavía más un poquito de FSH. O también tienes que tener un volumen ovárico de más de 10 centímetros cúbicos, ¿vale? Sin que sea un quiste. Es decir, tu ovario tiene que estar tan gordito, tan gordito, tan gordito, porque tiene muchos huevecitos pequeños y al final eso se hace grande. O hormona antimülleriana elevada. Isabel, entonces me acabas de decir que para tener síndrome del ovario poliquístico se tienen que cumplir 2 de estos criterios. El primero, tener irregularidades menstruales, entendido como ciclos de menos de 21 días o más de 45 días, o tener menos de 8 ciclos al año. El segundo criterio es que yo tenga un exceso de andrógenos y eso se puede diagnosticar o por análisis o por la clínica. Y el tercer criterio es que yo tenga en la ecografía unos ovarios con características poliquísticas o que la analítica tenga la hormona antimülleriana elevada. Son grupos de criterios, es decir, el primero es todo el tema de lo que es la menstruación en sí, el segundo es todo el tema de andrógenos y el tercero es todo el tema de los folículos, ¿vale? Dentro del tercero puede ser por ecografía o por análisis. Y tú te preguntarás 2 cosas, Isabel, ¿qué tiene que ver la hormona antimülleriana con los quistes y el ovario poliquístico? Y me falta una cosita, que es ¿dónde están los criterios de las alteraciones metabólicas? Pues por partes. La hormona antimülleriana se considera parte novedosa de el tercer criterio para el diagnóstico del ovario poliquístico, en tanto que la hormona antimülleriana es un marcador de crecimiento folicular, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes muchos folículos que están empezando a madurar, que es justamente lo que os he explicado antes, se produce mucha hormona antimülleriana. Por lo tanto, y puesto que una de las características del síndrome del ovario poliquístico es que no hay suficiente cantidad de FSH como para que esos folículos que han empezado a madurar terminen de madurar, hay muchos. Y esos muchos producen mucha hormona antimülleriana. Entonces, parte de los criterios es que no puedo hacer una ecografía y no puedo ver que hay muchos folículos pequeñitos. Utilizo un marcador subrogado, que es la hormona antimülleriana, que me dice que Isabel tiene muchos foliculitos porque tiene esa hormona muy, muy, muy alta, pero no tiene ninguno tan maduro como para que predomine. Entonces, la hormona antimülleriana es un marcador subrogado que nos indica que hay muchos folículos
en nuestros ovarios, que es una característica del síndrome del ovario poliquístico, pero que no todas las mujeres tienen, ¿vale? Por esto podéis intuir que no hace falta realmente hacer una ecografía para diagnosticar el síndrome del ovario poliquístico, porque con que una mujer te diga que tiene reglas irregulares y que tenga signos en la consulta de exceso de andrógeno, o que yo le vea en los análisis andrógenos altos o la hormona antimuleriana alta, ya se puede diagnosticar, ¿vale? Lo digo porque muchas veces me decís, no, es que me han dicho que si no me hacen una ecografía no me pueden diagnosticar síndrome del ovario poliquístico. No es así, y además puedes tener síndrome del ovario poliquístico y no tener quistes. ¿Por qué? Porque os he dicho que se necesitan 2 de 3 criterios. Con que yo tenga reglas irregulares y un exceso de andrógenos, ya entro en el baremo del síndrome del ovario poliquístico. Y luego, a mí, y en un post reciente que compartí en Instagram de una prestigiosa, de una de las mejores revistas científicas que existen, de Nature, en su sección de endocrinología, te destacaban cómo estos criterios dejan una vez más a las mujeres en un puesto vulnerable. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que el síndrome del ovario poliquístico es una condición tremendamente exclusiva de la reproducción y nos quedamos muy cortos. Se sabe que las mujeres que tienen síndrome del ovario poliquístico tienen más riesgo cardiovascular, más riesgo metabólico, tienen más riesgo de tener diabetes, tienen más riesgo de tener una inflamación crónica, problemas intestinales, de microbiota. ¿Por qué? Porque el síndrome del ovario poliquístico se asocia en mayor o menor medida con alteraciones en la insulina. Concretamente, el síndrome del ovario poliquístico se asocia con una resistencia a la insulina. Y tú me dirás, Isabel, pero a mí me han hecho análisis y no me sale resistencia a la insulina. Primero porque solo la podemos medir en ayunas y generalmente la resistencia a la insulina suele empezar a aparecer después de las comidas, ¿vale? Pero bueno, lamentablemente no podemos cambiar este paradigma de momento. Pero lo siguiente es que muchas veces es una alteración subclínica, es decir, que no da la cara hasta 8 o 10 años más tarde, y tú mientras estás teniendo el síndrome del ovario poliquístico creyendo que estoy haciendo todo bien pero no mejoro. ¿Por qué? Porque tienes esta alteración en la insulina que en mayor o menor medida contribuye a la génesis y la perpetuación del síndrome del ovario poliquístico. Como he dicho al principio, no todas las mujeres con síndrome del ovario poliquístico van a tener el mismo espectro de manifestaciones, en tanto que síndrome en medicina hace referencia a un concepto global mucho más grande, hace referencia a un espectro muy grande. 2 mujeres diagnosticadas de síndrome del ovario poliquístico pueden verse totalmente diferentes y tener alteraciones totalmente diferentes, en tanto que una mujer puede ser diagnosticada del síndrome del ovario poliquístico por tener muchos, por ejemplo, 25 quistes en los ovarios y reglas irregulares y no tener ninguna manifestación más allá de eso. Entonces habría como que abordarlo mucho más por el tema de regularidad menstrual y en el caso de que quisiera, cuando quisiera, el tema de la fertilidad. Y otra mujer puede tener reglas totalmente regulares, pero tener un exceso de andrógenos porque tenga muchísima acné, caída del cabello y exceso de vello y muchos quistes. Y son mujeres completamente diferentes. Y no tienen por qué tener un exceso de grasa corporal ninguna de las dos. O sea, el exceso de grasa corporal es una consecuencia que sucede por esa alteración del metabolismo de la insulina que os voy a explicar ahora. No es porque esa persona tenga exceso de grasa tiene síndrome del ovario poliquístico, más bien es al contrario, ¿vale? Insisto que el síndrome del ovario poliquístico es una condición, como todas las que afectan a mujeres, tremendamente infraestudiada, infrarrepresentada y que estamos viendo ahora todo lo que hay detrás de esta condición que tiene componente genético, componente de microbiota, etcétera. Os voy a explicar un segundito, ¿vale? Por qué una mujer con síndrome del ovario poliquístico, la alteración de la insulina le condiciona el resto de manifestaciones que puede llegar a tener, ¿vale? No se sabe por qué, y veis, este es un punto que todavía hay de hueco en la evidencia,
una mujer que tiene síndrome del ovario poliquístico tiene una disfunción en su tejido adiposo. No es que tenga mucho, fijaos lo que os digo, es disfunción. Es decir, su tejido adiposo no responde de la misma manera que una persona que le funcione adecuadamente a la insulina. Por tanto, tiene cierta resistencia dentro del tejido adiposo a la insulina. Por tanto, eso hace que nuestro páncreas, ya lo sabéis del podcast de la resistencia a la insulina. No tengo ningún podcast sobre eso. Tengo que hacer entonces. Pero lo explica en algún vídeo o en algún podcast seguro. Esa disfunción que hay del tejido adiposo hace que las mujeres con síndrome del ovario poliquístico tengan resistencia a la insulina en la grasa. Por tanto, el páncreas dice, Isabel tiene resistencia a la insulina en el tejido adiposo, entonces voy a producir mucha cantidad de insulina para vencer esa resistencia. Al final el cuerpo, cuando envía 80.000 veces más hormona, pues vence esa resistencia, claro. ¿A costa de qué? De un exceso de insulina. Ese exceso de insulina, fijaos como yo soy muy repetitiva con exceso, tal. Las hormonas no son malas de por sí, sino son malas cuando hay un defecto de ellas y tenemos una falta o un exceso, ¿vale? En este caso, como consecuencia de esa resistencia a la insulina a nivel del tejido adiposo, hay un exceso de insulina. Y ese exceso de insulina lleva por una parte, y esto es lo maravilloso del cuerpo humano, cómo los tejidos hablan entre sí. Por una parte, lleva a que nuestro hígado disminuya la producción de una proteína que se llama SHBG, que inactiva, de alguna manera mantiene inactivos los andrógenos. Es decir, el exceso de insulina llega al hígado, hace que nuestro hígado produzca menos SHBG. Por tanto, las mujeres con síndrome del ovario poliquístico muchas veces no es que tengan más andrógenos netos, sino que tienen menos proteína que los inactiva. Por tanto, tienes más capacidad de que esos andrógenos vayan a la piel, se activen dando acné, vayan al folículo piloso, se activen y miniaturicen el folículo piloso, que vayan al resto del cuerpo y produzcan el crecimiento de vello, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, el exceso de insulina va a las glándulas suprarrenales y al ovario y aumenta la producción de andrógenos. Entonces, a una mujer le puede predominar más que el exceso de insulina le aumente los andrógenos y a otra mujer que en el hígado se produzca menos proteína SHBG inactivadora de andrógenos. Por tanto, por eso es fundamental abordar esto. Pero es que luego además el exceso de insulina llega a nuestro hipotálamo y favorece que hayan más pulsos de la hormona GnRH. Y cuando hay más pulsos de la hormona GnRH, se estimula la producción de LH en contra de FSH. Mirad cómo se empieza a juntar todo. Os he dicho que una mujer con síndrome del ovario poliquístico tenía insuficiente FSH y eso hacía que los folículos no se terminaran de desarrollar y por eso aparecieran multipoliquistes. Pues bien, el exceso de insulina llega al hipotálamo, favorece la producción de GnRH. Eso prioriza la producción de LH en la hipófisis en contra de FSH. Ese exceso de LH llega a los ovarios, impide, uno, que haya un adecuado desarrollo folicular, que haya una adecuada ovulación y además estimula la propia producción de andrógenos. Es un círculo vicioso. Por tanto, por eso, es que yo no tengo ningún problema en sí, pero es que no tengas una resistencia analítica no quiere decir que por detrás esto esté empezando a gestarse o se geste, pero no sea tan grave como para detectarlo en los análisis. Por eso, en mayor o menor medida, hay que abordar el tema de la resistencia a la insulina y, de hecho, muchos complementos que se utilizan para abordar el síndrome del ovario poliquístico, en mayor o menor medida, tocan la resistencia a la insulina. Por ejemplo, la N-acetilcisteína, que yo ya sabéis que hace nada me han publicado un metaanálisis junto con mi padre, Macarena y Gonzalo sobre la eficacia de la N-acetilcisteína en el síndrome del ovario poliquístico. Y la N-acetilcisteína tiene varios mecanismos por los que funciona. Uno, porque reduce el estrés oxidativo y
mejora todas estas manifestaciones, porque cuando tú tienes una resistencia a la insulina, tienes también un exceso de estrés oxidativo por esa inadecuada función de la insulina. Y además mejora la N-acetilcisteína y la producción de progesterona, que es parte de las consecuencias de no tener una suficiente FSH, tener más LH y no ovular, ¿vale? La cuestión es que muchos de los compuestos que se utilizan para el síndrome del ovario poliquístico, en la acetilcisteína, la berberina, el minoxidil, el zinc, la cúrcuma, todo eso mejora en mayor o menor medida la resistencia a la insulina. Por tanto, todo lo que mejore la resistencia a la insulina no solo nos va a mejorar a todos, porque con la edad nos empeora el metabolismo de la insulina, sino que las mujeres con síndrome del ovario poliquístico contribuye a mejorar una de las alteraciones, que son esa resistencia a la insulina que lleva que tu páncreas produzca mucha insulina. Ese exceso de insulina llega al hígado y disminuye la producción de la proteína que inactiva los andrógenos. Además, ese exceso de insulina lleva a tus glándulas suprarrenales y a tus ovarios, induciendo a la producción de andrógenos, y además ese exceso de insulina llega a tu hipotálamo, estimula todavía más la producción de GnRH, estimula más la producción de LH, disminuye la FSH y se perpetúan todas las alteraciones, ¿vale? Ahora bien, no es solo el único abordaje, también hay que abordar justamente que haya un exceso de LH y una falta de FSH, y en ese contexto por eso se utilizan compuestos como el minoxidil, ¿vale? Que es el que en este aspecto mejora mucho el síndrome del ovario poliquístico, y también en mayor o menor medida todo lo que disminuye la producción de andrógenos, como el Vitex, que mejora mucho la producción de exceso de andrógenos a nivel suprarrenal, y el saopalmeto, ¿vale? Por otra parte, y volviendo un poco a la pregunta, la endometriosis, que de esto sí que tengo un podcast seguro, es una enfermedad causada por la presencia, y que tiene un gran impacto a nivel, tiene muchos genes implicados, ¿vale? Es una enfermedad poligénica con una gran influencia de ambiente, pero mucha influencia genética. Las mujeres que tienen endometriosis tienen, por una parte, y no se sabe por qué, y aquí otra vez volvemos a la necesidad de seguir estudiando en mujeres, tienen la presencia de un tejido endometrial anómalo, es decir, no es el mismo tejido endometrial que tenemos en nuestro útero, ha sufrido algunas alteraciones genéticas, ¿vale? Que lo hace, uno, mucho más inflamatorio, es un tejido que sangra mucho más, que responde mucho más a los estrógenos, crea mucha más inflamación allí donde esté, que puede estar desde el cerebro hasta el pulmón, pasando por los intestinos, la vejiga, el recto. Por eso las manifestaciones de la endometriosis son tan diversas, priorizando el dolor. ¿Por qué? Porque al final tú tienes un tejido que responde a las variaciones cíclicas de estrógenos y que sangra e inflama. Imaginaos sangrando el pulmón, sangrando el cerebro, inflamado toda la zona de los intestinos, creando adherencias, bridas, etc. ¿Vale? Por una parte eso, no se sabe por qué esas mujeres tienen un tejido que no debería estar, que responde como no debería a los estrógenos y que es tremendamente inflamatorio. Además, como consecuencia de esa inflamación, se estimula más en esos tejidos la producción de estrógenos propios, porque existe la enzima aromatasa que convierte los andrógenos y los precursores a estrógenos. Entonces, no solo esos tejidos responden mucho más a los estrógenos propios que produce nuestros ovarios, sino que además localmente son capaces de producir estrógenos, y encima de manera increíblemente alta. Y por otra parte, las mujeres con endometriosis tienen resistencia a la progesterona. La progesterona, sabéis que es una hormona que, entre otras cosas, tiene efecto calmante, antiinflamatorio, relajante, etc. Pues las mujeres con endometriosis tienen también resistencia a la progesterona, lo que les hace, entre otras cosas, que se perpetúe la inflamación y el dolor. Como veis, son alteraciones completamente diferentes, endometriosis y síndrome del ovario poliquístico. Pueden coexistir y probablemente en un futuro sepamos que comparten genes, porque en el fondo afectan fundamentalmente al eje reproductivo, y sobre todo también yo creo que en un futuro
se descubran alteraciones en la microbiota que coexisten, porque mujeres con endometriosis suelen tener mayor probabilidad de tener permeabilidad intestinal, sobrecrecimiento bacteriano, y las mujeres con síndrome del ovario poliquístico también tienen una microbiota diferente, en donde predominan ciertas cepas más proinflamatorias y disminuye las cepas encargadas de metabolizar y disminuir la reabsorción de estrógenos, contribuyendo a que haya más estrógenos y que se perpetúe todo el ciclo. Entonces pueden coexistir, pero no se parecen en nada. Y así la primera pregunta, y llevamos ya 25 minutos. Entonces, la siguiente pregunta que me hace Steffi: mejorar la resistencia a la insulina. Bueno, justamente lo he explicado, para mejorar la resistencia a la insulina, además de tener masa muscular. ¿Por qué? Porque la masa muscular es antiinflamatoria, además es un almacén de glucosa, con lo que nada más comas entrará directamente al músculo, no se quedará por la sangre y no forzará a nuestro páncreas a producir más insulina de la que se necesita. Después, incrementar el consumo de fibra, tanto soluble como insoluble, es lo que más ha demostrado a nivel de alimentación mejorar la sensibilidad a la insulina. Es decir, cuanta más fibra tomes, no hay un límite máximo de fibra, es lo que tú puedas tolerar. Ahora bien, no empieces tomándote 80 gramos de fibra porque te vas a acordar de mí al ir al baño. Lo mínimo serían en torno a 25-30 gramos de fibra al día, mínimo, ¿vale? La fibra, entre otras cosas, favorece que no haya esos picos de glucosa, que por tanto nuestro páncreas no tenga que producir de golpe esas cantidades tan altas de insulina, y que poco a poco se vaya metabolizando bien toda esa comida sin necesidad de elevar ya más la insulina de lo que propiamente tienen las mujeres con síndrome del ovario poliquístico. En cuanto a suplementos, ya os los he dicho, a mí me gusta mucho, yo estoy un poco sesgada porque yo tengo varios que son para el ovario poliquístico, pero específicamente para mejorar la resistencia a la insulina, te diría que la berberina, fitosomada o liposomada, ¿vale? O al menos que tenga otros compuestos como la silimarina, como aceites de MCT para mejorar la absorción de la berberina. Después la propia silimarina o el cardomariano, la gineba silvestre y el cromo son de lo mejor para mejorar la resistencia a la insulina. Luego también la creatina y el mioinositol también mejoran mucho la resistencia a la insulina, y el zinc también. Entonces, es buscar suplementos que tengan pues varios de esos. Yo me anticipo a la duda porque luego me lo preguntáis. Para resistencia a la insulina, de mis suples, el que más os cerraría es el Metabolic Max. Pero insisto que tengo varios, como el Fembalance también y el Fertiap, que también podrían aplicaros, porque cada uno toca un poco de todo, ¿vale? Pero, oye, Isabel, estrictamente para mejorar la resistencia a la insulina, los mejores componentes, ¿cuáles son? Berberina, sin duda, gineba silvestre, cromo, silimarina, creatina, mioinositol y luego también, por ejemplo, el zinc, ¿vale? Después, ¿cómo mejorar? Me dice Sofi, ¿cómo mejorar los síntomas de ovario poliquístico a la vez que solucionas la permeabilidad intestinal? Mira, justamente lo que he dicho antes de que había un incremento de permeabilidad intestinal, Sofi, espero que estés mejor, lo primero. Y yo creo que esto me sirve un poco para haceros la reflexión. Muchas veces cuando mejoras una condición, te mejora la otra. ¿Por qué? Porque yo os cuento siempre que los tejidos hablan entre sí. Las hormonas hablan entre sí. Lo que sucede en la cabeza impacta en lo que sucede en los ovarios y viceversa, y en todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que primero vamos a atajar lo más impactante, que es la permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque realmente la permeabilidad intestinal aumentada afecta a todo, no solo al eje reproductivo, afecta al eje de cortisol, afecta al eje tiroideo, afecta al eje del páncreas, a la insulina, afecta a la prolactina, afecta incluso a cómo respondes al ejercicio, afecta a todo. Al fin y al cabo tienes un exceso de permeabilidad intestinal que está permitiéndote entrar cantidades ingentes de toxinas y de sustancias inflamatorias que no deberían pasar. Entonces, primero, solucionar la permeabilidad intestinal es la base para tener un punto bueno de mejorar el SOP. ¿Por qué? Porque si tú tratas el SOP
con estilo de vida, alimentación, suplementos, pero sigues teniendo una entrada continua de toxinas, lo que entra por lo que sale. No estás mejor. O sea, primero tapa la fuga de agua y luego ya te pones a reparar la nevera. Pero si sigue entrando agua en la cocina, al final, como te centres en ir arreglando la nevera, va a seguir entrando agua y cuando arregles la nevera vas a volver a tener que arreglarla. Entonces creo que lo mejor sería abordar la permeabilidad intestinal y luego el síndrome del ovario poliquístico. Me adelanto, el tema de la permeabilidad intestinal, tengo un episodio del podcast, si no me falla la memoria, lo estoy diciendo totalmente de memoria, es el episodio número 20 de mi podcast, donde os hablo un poco de la permeabilidad intestinal en detalle, que yo creo que os va a servir bastante. Entonces yo te diría que, Sofi, mejora la permeabilidad intestinal, yo sé que es un rollo, ¿vale? Que se tarda un par de mesecitos, pero es que te va a merecer la pena, o sea, esa inversión del esfuerzo, y luego ya probablemente el SOP te mejore mucho y si te queda algo ya, pues ya abordas con ejercicio, aumento de fibra, que eso lo puedes seguir haciendo, y extra de suplementos, pero es que tampoco los suplementos los vas a terminar como de aprovechar bien, sí que los aprovecharás, pero no del todo al 100% si tienes la permeabilidad intestinal. Entonces yo me quedo más tranquila que, ya que inviertes tu tiempo, tu salud y tu dinero, que empieces por la base, que es mejorar esas fugas excesivas que hay a nivel intestinal en tu caso. Entonces, a ver, más preguntas que no se repiten. ¿Cómo me dice Estefi? Estefi, me has preguntado 4 cosas, ¿eh? Me dice Estefi, claro, es que como están en desorden no sabía que era la misma, pero bueno, contesto porque es muy buena. ¿Cómo balancear las hormonas para mejorar la ovulación? Precisamente, ¿por qué no se ovula? Porque hay un exceso de pulsos de GnRH que hace que se priorice la LH versus la FSH, no se produce la suficiente maduración de uno de los folículos y por tanto falla que hayan los niveles de FSH que se necesitan para que luego haya un pico muy marcado de LH y se produzca la ovulación. En ese contexto, para mejorar esas alteraciones puramente ovulatorias, lo mejor sería tanto el mioinositol como compuestos como la N-acetilcisteína, sobre todo. Pero a la misma vez, es que, insisto, quedarte solo en ese eje se te queda muy corto el resto de por ejemplo, exceso de andrógenos, porque también si mejoras eso, pero no mejoras que hay un exceso de andrógenos, el exceso de andrógenos también llega al hipotálamo y estimula la GnRH. Entonces, realmente hay que abordarlo al final por muchos aristas, porque como te quedes solo en la arista reproductiva, no vas a terminar de mejorar porque te está faltando mejorar la testosterona y la inflamación y la resistencia a la insulina, que también contribuyen. Entonces, es un global, pero específicamente para el tema ovulación, si es lo único que te interesa, ¿vale? Mioinositol y N-acetilcisteína sobre todo. Luego también el chirinositol en cierta medida para el eje reproductivo también y el zinc. Pero yo te diría que realmente sería abordar un poco todo. Sé que no me estoy como haciendo preguntas, o sea, respuestas muy pero es que acortar todo el espectro de manifestaciones a solo una cosa es complicado, pero insisto, Isabel, solo quiero mi ovulación. Pues tu ovulación lo mejor, mi inositol, N-acetilcisteína, chirinositol y zinc en menor medida. Luego, me dice Ivana, ¿cómo hacer 3 días a la semana fuerza? No me da para más ni eso. Me refiero solo al ámbito del deporte. Perdón por la chapa, pero tengo que aprovechar esta cajita. Llevaba 2 años con el anillo y lo dejé siguiendo más o menos la pauta que dabas en el podcast de anticonceptivos. Entonces, realmente, Ivana, yo te quiero decir que cualquier ejercicio de fuerza es bienvenido, ¿vale? No hay, y si yo alguna vez os lo he dado a entender, os pido disculpas, y si alguien os lo da a entender, huid. No hay un límite de, ostras, o haces 5 días a la semana o no merece la pena y no hagas. No, todo ejercicio es bienvenido, toda piedra hace pared y cualquier ejercicio que
implique crear músculo y que tú puedas aplicar y sostener en tu día a día, va a ser bienvenido. Entonces, 3 días a la semana de fuerza es maravilloso. Que lo disfrutes, que crees músculo, que crees esa reserva metabólica para el azúcar, que crees esa reserva antiinflamatoria que es el músculo, que crees esa reserva protectora de la inmunidad que es el músculo, va a ser bienvenido. Yo sé que es complicado, ¿vale? Pero lo estás haciendo fenomenal y vas a mejorarlo. Después, a ver, la siguiente pregunta. Tema embarazo con SOP. No sé, Gemma, si te refieres a cómo evoluciona el síndrome del ovario poliquístico en el embarazo. Sabiendo que esta respuesta es tremendamente variable porque cada embarazo es un mundo, ¿vale? El síndrome del ovario poliquístico en el embarazo suele mejorar en tanto que el propio embarazo aumenta muchísimo el nivel de progesterona, que es una hormona que contrabalancea un poco las alteraciones que hay del síndrome del ovario poliquístico, y en tanto que las alteraciones del síndrome del ovario poliquístico son fundamentalmente metabólicas, androgénicas, etcétera, suele mejorar bastante esto en el embarazo, ¿vale? Ahora bien, posparto las cosas pueden cambiar, en tanto que se juntan los cambios increíblemente en horas de hormonas junto con un desajuste hormonal propio del síndrome del ovario poliquístico. Entonces, es complicado. Yo te diría que en el síndrome del ovario poliquístico el embarazo suele quedarse bien, es decir, no tienes un peor embarazo, no tienes siempre que te hayas mantenido en un porcentaje de peso adecuado, etcétera, no es mucho más riesgo, quizá, y digo quizá, puedes tener más riesgo de tener diabetes gestacional, ¿vale? En ese contexto, intentar justamente mantener la rutina de ejercicio físico, hacer una dieta alta en fibra y luego, esto siempre consultarlo con vuestra matrona, ¿vale? Pero el mioinositol ha demostrado reducir el riesgo de diabetes gestacional y es segura, obviamente, en el embarazo, ¿vale? Porque se ha demostrado reducir el riesgo de diabetes gestacional es porque se ha probado en mujeres embarazadas. Entonces, quizá por ese mayor riesgo que existe de diabetes gestacional, te diría que incluso le valorases, independientemente de que te tomes el multivitamínico y mineral gestacional rico en yodo, rico en ácido fólico, rico en colina, rico en selenio, rico en vitamina D, etcétera, le comentes a tu matrona lo del mioinositol, que seguro que te dirá que sí, pero yo me quedo más tranquila si se lo preguntas, por esa disminución del riesgo de diabetes gestacional. Luego, Maque me dice suplementación. Os he dicho, la suplementación en general, a mí me gustaría como que, sabiendo que es un espectro de manifestaciones muy amplias, ¿vale?, que no os quedéis solo en un eje, es decir, no os quedéis solo en el eje reproductivo. Intentad buscar algunos suplementos que toquen un poco todas las alteraciones. En ese contexto os he dicho ya pues un poco todos los que os diría, pero lo vuelvo a repetir. Para todo el tema de los andrógenos, el saopalmeto, la cúrcuma, la N-acetilcisteína y el Vitex. Para la resistencia a la insulina, la N-acetilcisteína, la berberina, la gineba silvestre, la creatina, el minoxidil, el cromo, la silimarina. Después, para el tema reproductivo, es que estoy pensando que no sé, para el tema reproductivo creo que eso no lo he dicho, el minoxidil, la N-acetilcisteína, la coenzima Q10, todo eso puede mejorarlo. Inositol también en el embarazo, justamente lo que os he dicho, ha demostrado reducir el riesgo de diabetes gestacional, pero yo me quedo más tranquila que lo preguntéis con vuestra matrona. Después, a mí en una ecografía vaginal dice que los ovarios con patrón SOP. ¿Eso significa que lo tengo? No. Esta pregunta me encanta porque me reafirma en lo que os he dicho. El hecho de que tú tengas quistes en los ovarios y que ponga ovarios compatibles con patrón SOP, es decir, que tienes más de 20 folículos de 2 a 9 milímetros o que tienes un ovario de más de 10 centímetros cúbicos, no implica que tú tengas el resto de criterios. Puedes tener un ovario poliquístico o multiquístico, pero si no tienes el resto de criterios, no cumples, no
tienes síndrome del ovario poliquístico como tal. Puedes tener otras condiciones, pero que te faltaría algo más. Después, Raquel me dice, ¿la FSH sale aumentada en el SOP? No, justamente la FSH lo que puede de salir, que no se recomienda medirlo, ¿vale? Sería bajita, precisamente porque hay un predominio de la otra hormona hermana, que es la LH. Me dice María, ¿el agravamiento del síndrome del ovario poliquístico puede acarrear un cambio en la constitución? ¿Es reversible? Sí que puede acarrear un cambio en la constitución, en tanto que al fin y al cabo, primero estás expuesta a un exceso de insulina, y un exceso de insulina dificulta, entre otras cosas, el adecuado metabolismo de grasas y de proteínas, dificultando más la creación de masa muscular y favoreciendo la acumulación de grasa, ¿vale? Por otra parte, ese exceso de exposición a andrógenos contribuye a que tengamos un perfil más inflamatorio y una acumulación de grasa abdominal que es más inflamatoria, y cuando tú tienes un estado inflamatorio crónico se dificulta en el resto de ejes hormonales, empezando por el tiroideo, disminuyendo el metabolismo basal, pasando por el cortisol, etc. Entonces no es que directamente te haga engordar por sí mismo, ¿vale? Sino que hace que tu cuerpo se predisponga a que, haciendo lo mismo que puedo hacer yo, tus resultados no sean igual. ¿Por qué? Porque tienes al final la insulina que no te funciona adecuadamente. Después, ese estado inflamatorio crónico hace que el resto de ejes hormonales, desde la insulina, tiroides, cortisol, incluso también la prolactina, no estén preparándote para, poniéndote las cosas fáciles. Tienes un metabolismo un poco más hostil, ¿vale? ¿Estoy diciendo que es inevitable? No. Cuando mejoras el resto de cosas, ejercicio físico, alimentación, y en el caso de que quieras, puedas y desees cierta suplementación, te puede ayudar a que esas alteraciones que hacen que tu cuerpo sea un poco más hostil a lo que tú haces, mejoren y por tanto entres en el círculo virtuoso de la salud. Luego, Andrea me dice, ¿tu opinión sobre la espironolactona para el acné sin tener la testosterona alta? A ver, mi opinión es que siempre que te manden un fármaco con un compañero mío, yo ya no tengo mucho más que decir, porque yo no te he visto en persona, y yo no soy quien para contradecir lo que un compañero médico os diga, ¿vale? Eso un poco en general. Ni en general el consejo que, si es de ejercicio, os da un profesional titulado. La espironolactona, yo lo que os puedo decir es que es un fármaco diurético, ¿vale? Que tiene un efecto, además de diurético, tiene un efecto antiandrogénico y antiprogesterona. ¿Qué quiere decir esto? Que bloquea el exceso de activación de andrógenos, pero también te bloquea la acción de la progesterona. Entonces, entre otras cosas, puede empeorar ciertos dolores menstruales, y luego en personas predispuestas puede inducir la aparición de migrañas, ¿vale? Y luego es un fármaco teratogénico, es decir, si te tomas la espironolactona, tienes que tener cristalino que no puedes quedarte embarazada. En ese contexto, muchas personas les hacen tomarse anticonceptivos y estás haciendo un pan con unas tortas, porque te doy espironolactona por no tomar anticonceptivos, pero como es teratogénico me tomo anticonceptivos. Entonces haces ahí un caos hormonal brutal. Ahora bien, sí que es cierto que a muchas personas que se lo dan le puede funcionar bien. Entonces, sabiendo esto y que puede producir migrañas, puede favorecer la tensión mamaria, un poco sensación como que estás un poco plof, e incluso que puede producirte algunas alteraciones menstruales, ¿vale? Si te va bien para el acné y te lo han mandado, es perfectamente un buen fármaco, ¿vale? Yo es que, ya sabéis, cada vez tengo que tener más cuidado con lo que digo. Entonces, si te la manda un compañero mío me parece estupendo. Lo único que, por favor, es teratogénico, entonces ten esto en cuenta. 2, si tienes predisposición a tener migrañas, un poquito de cuidado. Y luego, si te duele mucho los pechos o te notas como más cansada, más apática, puede ser también por este fármaco. Luego, me dice Lulu, ¿quién lo diagnostica mejor? Gine endocrino, yo creo que lo puede diagnosticar realmente
está en un territorio un poco de nadie y lo puede diagnosticar un ginecólogo, un endocrino, un médico de familia y un médico internista. Y yo creo que en general, al final, cuando entiendes un poco que se afectan todos estos ámbitos, te das cuenta que al final es un poco más un abordaje multidisciplinar, ¿vale? Porque los gines son maravillosos, los endocrinos también, médico de familia. O sea, creo que al final, si lo tienes presente y sabes lo que funciona, estas 4 especialidades son maravillosas para diagnosticarlos, ¿vale? Yo creo que lo importante es que os escuchen, que os escuchemos. Lo siguiente, me dice Mónica: hola Linda, si puedes hablar del SOP y la lactancia, ¿cómo tratarlo? A ver, por partes. ¿Cómo tratarlo? Es que muchas veces la lactancia por sí misma produce alteraciones menstruales por la elevación de la prolactina y produce amenorrea. Entonces se puede confundir las propias alteraciones típicas de la lactancia con el propio SOP y pueden exacerbarse. Es decir, una mujer que decida y pueda dar lactancia, teniendo síndrome del ovario poliquístico, puede notar que, ostras, mi amiga X da lactancia pero tiene una menstruación, yo no la tengo. ¿Por qué? Porque ya de por sí esa mujer tiene mayor predisposición a tener amenorrea del síndrome del ovario poliquístico. Y también sí que es cierto que precisamente por ese estado inflamatorio crónico, esa resistencia a la insulina puede ver un poco más dificultada su recuperación posparto. En este contexto, si bien hay que tener en cuenta que hay ciertos compuestos que no se deberían tomar dando lactancia, por ejemplo el Vitex, porque disminuye la producción de prolactina y disminuye la producción de leche, el minoxidil es seguro, la N-acetilcisteína también, entonces depende de qué síntomas quieras mejorar de la lactancia, podrías indicar unas cosas u otras, pero es que es una pregunta bastante amplia. Luego, la siguiente pregunta es que me hacían un montón de preguntas, pero a mí me recetaron metformina, pero sin darme explicaciones. Justamente la metformina es un fármaco que se utiliza para mejorar la sensibilidad a la insulina. Por tanto, por eso te la dieron. Yo espero que la explicación de antes te haya servido y de hecho la berberina se considera, abro comillas, una metformina vegetal, en tanto que hace efectos similares a la metformina sin ser un fármaco y sin, por ejemplo, tener el riesgo de deficiencia de vitamina B12 que produce la metformina. Entonces te la dieron por esto, porque es que el síndrome del ovario poliquístico se asocia a resistencia a la insulina, por eso la dan, como os he explicado antes. Y por fin, qué mal me sabe que no te lo haya explicado. Yo quiero pensar que es porque a veces las consultas están tan llenas de gente que no tenemos tiempo. Después, SOP y menopausia, ¿se cura? ¿Desaparece? ¿Tratamiento de por vida? Sabiendo que el síndrome del ovario poliquístico, parte de sus espectros son alteraciones menstruales, teniendo la menopausia, eso te mejora, si era tu principal problema. Pero, por ejemplo, el tema de la resistencia a la insulina puede empeorar, es decir, las mujeres que tienen síndrome del ovario poliquístico tienen más riesgo en la menopausia de desarrollar síndrome metabólico, hiperglucemia, es decir, el azúcar alto, diabetes tipo 2, exceso de grasa corporal, etcétera, ¿vale? Porque se junta la falta de estrógenos que se necesitan para mejorar todos estos aspectos y las alteraciones propias del síndrome del ovario poliquístico. Entonces, desaparece el tema de la menstruación, pero el resto de síntomas puede mejorar, o en el caso de todo el tema metabólico y de grasa puede incluso empeorar, porque se junta lo que pasa en la menopausia con lo que pasa en el síndrome del ovario poliquístico. Luego, me dice Violerain: ¿hay algo para acabar con el hirsutismo? ¿Suples buenos y alimentos que ayuden? El hirsutismo, que es un exceso de vello corporal en zonas generalmente asociadas a los hombres, cuando es muy llamativo, ¿vale? Quizá lo mejor sería un tratamiento con el láser, ¿vale?
pero sí que es cierto que mejorando todas las alteraciones que llevan a que hay un exceso de andrógenos que se activen en los folículos pilosos dando lugar al crecimiento del cabello, puede mejorar. Pero yo quiero ajustar expectativas, no va a ser una depilación láser. Entonces, cuando hay un exceso de vello corporal, lo mejor es un tratamiento que combine la parte local de tratamientos láseres con la parte de suplementación. En cuanto a alimentos que ayuden a la regulación hormonal, sin duda os diría todos los alimentos que tengan un perfil antiinflamatorio y mejorar la sensibilidad a la insulina. Fibra soluble, insoluble, que está presente en legumbres, en cereales integrales. El salvado de avena es buenísimo y además es sin gluten, aunque puede haber contaminación cruzada, centraos una sin gluten. Lo digo porque hay mucha gente que tiene síndrome ovario poliquístico y problemas con el gluten, ¿vale? Tanto enfermedad celíaca como sensibilidad al trigo o al gluten. Luego, alimentos ricos en omega 3, semillas de linaza, semillas de chía, pescados ricos en omega 3, caballa, arenque, halibut, bacalao, salmón, etcétera. Sería como prioritario. Y luego, pues si podéis aderezar la comida con jengibre, con cúrcuma, etcétera, siempre sería súper bienvenido. A ver, más dudas diferente. ¿Entrenar en ayunas ayuda a la resistencia a la insulina en el SOP? No necesariamente. Lo importante es que entrenes con tal intensidad que permitas crear músculo, que es lo que realmente te va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, el músculo, no el si vas en ayunas o no. Porque muchas veces la gente va en ayunas, entrena peor porque está más cansada, más mareada, etcétera. Entonces, en vez de dar su 100%, da el 50%, y eso hace que no consiga todo el músculo que podría conseguir. Y nada, y me dice Carmen, ya termino, ¿qué hacer con el acné que sale después de dejar los anticonceptivos? Esto es un efecto rebote del libro. Y, Carmen, qué mal me sabe, cariño. Yo me imagino que la habrás consultado con tu dermatólogo, ¿vale? Y me imagino que te habrá puesto una rutina bastante buena a nivel facial, ¿vale? Como extra, yo te diría que al final intentar mejorar esa activación excesiva de los andrógenos a nivel de los receptores hormonales de la cara. Es decir, que no se active tanto la testosterona a dihidrotestosterona para que no se produzca tanto sebo. Y además, por otra parte, ya sabes, por mi podcast del acné, que el exceso de insulina también empeora el acné. Entonces, en ese sentido, además de en la medida en la que podáis, que yo sé que es complicado, pero tengo que decirlo, que vayáis a mis compis de dermatología, ¿vale? Suplementos que te ayuden a mejorar ese exceso de activación de andrógenos como el saopalmeto, la N-acetilcisteína, la cúrcuma, son maravillosos. Y luego suplementos que te ayuden también a mejorar la sensibilidad a la insulina, y todo esto os lo conté en el podcast del acné, que merece la pena que lo escuchéis en este sentido. Y nada, que espero que os haya gustado, que mil gracias por vuestras preguntas, por vuestra paciencia, que cualquier duda extra os intento leer en la medida en la que pueda en mi Instagram o en mi YouTube, donde me estéis escuchando. Que millones y millones de gracias por ser tan amables, que gracias por vuestra paciencia, que ojalá os haya gustado, os haya servido, y nos vemos en el próximo episodio. Un besito muy muy fuerte, que seáis muy felices y que todo lo que deseéis para vosotros se cumpla con creces. Un besito, chao.